Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Para ti, Virgencita, con mucho amor de todos tus hijos. A ti, Virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto. Virgencita chula, eres un encanto. Mi Virgen morena, mi Virgen ranchera, eres nuestra reina, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Con la alegría inmensa que nos da el tener a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, a la que celebramos apenas hace unos días atrás, el 12 de diciembre, nos maravillamos con el amor maternal de Dios para nosotros en la presencia de esta mujer humana como nosotros, pero que asimiló plenamente en su vida el plan de Dios, el amor de Dios, que concibió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en su corazón a través de la fe, antes de concebirlo en su seno, cuando fue elegida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para ser la madre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ser ella el medio de salvación a través del cual Dios iba a derramar su gracia sobre cada uno de nosotros como sus hijos, como sus criaturas, como imagen y semejanza suya. A esta Madre nuestra, a esta mujer llena de fe, a esta mujer que es también modelo de oración, modelo de creyente, modelo de discípulo, modelo de seguidora, a esta mujer que fue la primera en creer en Jesús,
la primera en seguirle, la primera en escuchar sus enseñanzas. A ella nos encomendamos en este día para que interceda por nosotros, y con ella elevamos nuestras oraciones al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, invocándolo entonces con esta fórmula trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, con la alegría inmensa y con la gratitud que llena de gozo nuestros corazones, queremos entregarte nuestras oraciones en este día, junto con nuestra Madre, la Virgen Santísima. Esta mujer, esta Madre nuestra que nos has dado, que llena plenamente nuestra vida como cristianos, junto con la presencia tuya como nuestro Padre, la presencia de nuestro Señor Jesucristo como hermano, la presencia del Espíritu Santo como guía y maestro, y la presencia entonces de nuestra Madre Santísima como la Madre que nos has dado, aquella que nos la regalaste junto con nuestra santa fe cristiana católica. De la misma forma, Señor, que tu Hijo Jesús decidió tener una madre y escogió a la Virgen María, así también nosotros la recibimos y la aceptamos en nuestra vida de fe. Nos sentimos gozosos, llenos de mucha alegría, llenos de mucha esperanza también por la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima, con nosotros, porque como buena Madre intercede por nosotros, cuida de nosotros, nos protege, nos inspira, nos ayuda, nos motiva, nos ayuda a levantarnos también cuando nosotros hemos caído. Qué alegría, Señor, que nos hayas regalado este maravilloso don de tu gracia, que es la presencia maternal de tu amor en el rostro, en los brazos, en las manos, en el corazón de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Ayúdanos, Señor, a amar siempre a nuestra Madre, la Iglesia, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ayúdanos también a tener siempre en alta estima y con mucho respeto y mucho amor a nuestras madres terrenales, a aquellas que nos dieron la vida para venir a este mundo. No importa, Señor, cuántos errores hayan cometido, no importa lo débiles que sean, no importa, Señor, lo imperfectas que puedan ser estas mujeres, nos las regalaste también como madres, y es a través de ellas que nos has permitido venir a este mundo. A todas nuestras madres, bendícelas, Señor, de manera especial a aquellas que están más enfermitas, a aquellas que están pasando por dificultades con sus familias, con sus hijitos, a aquellas que lloran la muerte de sus hijitos, a aquellas que tienen hijitos desaparecidos, de manera especial a quienes, tratando de cruzar la frontera, se perdieron, y ya sus mamás en México, en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, etcétera, en todos esos países de América Latina, ya no volvieron a saber nada acerca de sus hijitos. Bendícelas, Señor, fortalécelas con tu amor y con tu misericordia. Permite, Señor, que nuestras madres que ya están en la eternidad contigo, gocen por toda la eternidad de tu santa presencia, del consuelo, del descanso eterno, del premio por tantos sacrificios, tantos esfuerzos, tanta dedicación a criar esos hijitos que tú, que eres el Dios de la vida, les has encomendado. A todos nosotros, Señor, a nuestras familias, bendícenos siempre con tu amor y tu misericordia, y permite que este tiempo de la Navidad, que ya se acerca, sea para nosotros un tiempo para fortalecer nuestras familias con la fe, con los valores humanos y cristianos que aprendimos de tu Hijo Jesús y de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un domingo muy especial. Es el domingo tercero del Adviento, pero es un domingo que en la liturgia de nuestra Iglesia Universal, de nuestra Iglesia Católica, es especial porque durante este domingo las lecturas de la palabra de Dios nos llevan a regocijarnos, es decir, a llenarnos de mucho gozo, de mucha alegría, de mucho júbilo, de mucho entusiasmo, a regocijarnos en el Señor, porque nuestra salvación está ya cerca. Nosotros meditamos en la Navidad, no la presencia de ese viejito regordete y barbón que una marca de refrescos aquí en Estados Unidos convirtió después en una figura ya universalmente aceptada por todas las personas que ni siquiera saben su origen
y que lamentablemente ha permeado hasta en la mentalidad de muchos hogares cristianos católicos, que más fácil ponen a Santa Claus o a Papá Noel, como lo llamamos nosotros, en sus hogares antes que poner el pesebre, y celebran la Navidad no en torno a la presencia de Cristo que nace en el seno de la Virgen María, sino en torno a los regalos que supuestamente trae este viejito barbón que ni siquiera existe. La Navidad nosotros los cristianos católicos la celebramos es en torno a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios encarnado, de la palabra de Dios hecha carne, del Dios que está tan cerca de nosotros que se hizo uno como nosotros. Siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se rebajó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un himno cristológico bellísimo que nos escribe San Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y es justamente este himno cristológico de San Pablo que nos pone en sintonía con lo que verdaderamente nosotros celebramos en la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios. Nada que ver con Papá Noel, nada que ver con Santa Claus, nada que ver con regalos y con la sociedad de consumo que nos llena de toda esta basura pagana de la que muchos de nosotros ya se han contaminado. No, la Navidad es la presencia de Cristo, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios encarnado, la palabra de Dios hecha carne que nace para que nosotros tengamos la salvación. Y frente a este acontecimiento entonces de la encarnación del Hijo de Dios, de la salvación que ya está más cerca de nosotros, es que nos alegramos, y las lecturas de este día nos hablan justamente de eso, de alegrarnos, de regocijarnos, de dejar que nuestros corazones se llenen del gozo que viene de Dios. Este domingo se llama el domingo de Gaudete. En latín, gaudete es la palabra primera que encontramos en Isaías 35, del 1 al 6, y después el versículo 10, que es la primera lectura del día de hoy. Gaudete es regocíjate, alégrate. Y es lo que nosotros entonces recibimos como una invitación especial del Señor en ese tercer domingo del Adviento, a regocijarnos, a alegrarnos en el Señor. Y el Evangelio que tomamos para el día de hoy en toda la Iglesia Universal es Mateo 11, del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los mudos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el espíritu navideño que empezamos ya a tener durante este tiempo del Adviento, nos maravillamos entonces con la presencia de nuestro Señor Jesucristo,
con el amor del Padre que tanto nos ama, que nos dio a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, que nos dio también a nuestra Madre, la Virgen Santísima, a quien invocábamos en su advocación tan especial para nosotros como hispanos, que es la Virgen de Guadalupe, que nos dio también la Iglesia, que nos dio la Eucaristía, que nos dio los otros sacramentos, que nos dio la Santa Biblia, dentro de la Iglesia Católica, que fue donde la Biblia con 73 libros nació. Nos regocijamos por todos estos regalos entonces que el Señor ha puesto en nuestras vidas, con los cuales Dios nos ha bendecido. Y en este evangelio del día de hoy, que está impregnado del espíritu de alegría propio de este tercer domingo del Adviento, de este gaudete, de este alegrarnos en el Señor, encontramos a dos personajes centrales en el evangelio hoy. El evangelio de San Mateo comienza hablando de Juan el Bautista, de aquel hombre del que el mismo Jesús nos recuerda en este mismo evangelio, que fue enviado por el Padre a preparar el camino para Jesús, a preparar el terreno, a preparar los corazones a través de un bautismo de conversión, de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como lo leíamos y lo meditábamos en el evangelio pasado del domingo anterior. Este Jesús que es más grande que Juan, y a quien Juan no es digno siquiera de desatarle las sandalias, es el mismo Jesús que está dando testimonio hoy de la grandeza de este hombre, de este personaje, que es Juan el Bautista. Y por más grande y por más significativa que es esta presencia de Juan el Bautista en la vida del cristianismo, que comienza con la presencia de Jesús entre nosotros, es interesante ver cómo el mismo Juan, en momentos de dificultad, porque estaba en la cárcel, de alguna forma dudó del plan de Dios. Se podría decir que tuvo un momento de debilidad, por más que era de una fe muy fuerte, tuvo un momento de debilidad, y por eso se confunde y no sabe si aquel a quien él le ha preparado su camino es verdaderamente el Mesías o no. Y por eso le manda a preguntar con dos de sus discípulos, porque también Juan el Bautista tenía discípulos. Le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En otras palabras, si eres tú el Mesías o no. ¿Eres tú el Salvador o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no le responde con palabras suyas, con argumentos suyos, con ideas suyas que lleguen como a justificar que Jesús verdaderamente y definitivamente es el Salvador, sino que lo manda a mirar a lo que está sucediendo en ese momento, toda la manifestación del poder y de la misericordia de Dios en favor de los que más lo necesitan, de los pobres, de los leprosos, de los ciegos, de los sordos, aún de los muertos. Esa presencia de Jesús es presencia sanadora y es presencia salvadora. Necesitamos acogerlo por la fe. Es por la fe, hermanas y hermanos, por lo que nosotros somos capaces de percibir en medio de las dificultades de nuestra vida, en medio de las circunstancias desfavorables que este mundo actual nos presenta, la presencia de Dios. Si no tenemos fe, vamos a ver a un mundo que está cada vez más caótico, más destruido, más salido de control. Pero si tenemos fe, vamos a ser capaces de ver la mano providencial de Dios cuidando de nosotros, cuidando de las personas que ponemos la confianza en Dios y llevando este mundo que es creación de Dios y que lamentablemente le ha dado la espalda a Dios. Este mismo mundo lo veremos siendo conducido por Dios a la planificación de su plan, al cumplimiento de su obra. Porque Dios no está limitado por nuestra maldad. Dios no está limitado por la mediocridad tuya y la mía. Dios no está atado de pies y manos cuando nosotros lo olvidamos y lo sacamos de nuestra vida. Dios sigue siendo Dios, y el mundo, así de caótico, así de desorganizado, de inseguro, de violento, de corrupto, de alejado de Dios, de mundano, el mundo así como está, no está a la deriva, lejos del poder y del amor de Dios, sino todo lo contrario. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue cuidando de ti. Dios sigue siendo tu Padre.
Dios sigue haciendo sigue haciendo salir el sol sobre buenos y malos, y Dios sigue haciendo llover sobre justos e injustos. ¿Dónde está Dios cuando todas estas situaciones de mal acontecen entonces en el mundo? Dios está amando a los que se acercan a Él. Dios está cuidando a aquellos que ponen su confianza en Él. Y Dios está también esperando a que estas personas malas, a que estos seres humanos que toman malas decisiones y que cometen pecados y que hacen mal en contra de otros, se conviertan, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿No te has dedicado tú a pensar a veces por qué aparentemente los malos duran más tiempo? Las personas más malas como que les va mejor en la vida, no tienen tantos problemas y como que duran más, tienen más años de vida porque necesitan más oportunidades de Dios para poderse convertir y arrepentir, para cambiar de vida y santificarse, y así entonces no condenarse en el infierno por toda la eternidad. Dios, que es un Dios no solamente de los santos y de los justos, sino también de nosotros los pecadores, porque Jesús vino a llamarnos a nosotros que somos pecadores, está siempre esperando por nuestra redención, por nuestra conversión, por nuestro cambio de vida. Que esta Navidad sea el tiempo propicio para que tú y yo experimentemos esa transformación de nuestro ser, de cualquier cosa, de lo que estemos necesitando ahorita convertirnos, de los vicios, de los malos hábitos, de la pereza, del orgullo, de la envidia, de los celos, de los resentimientos, de los rencores, de la ambición, del deseo de tener mucho dinero, del aparentar, de la vanidad, de todas estas formas de mal que van dañando nuestro corazón y nos van alejando del Señor. Que el mejor pesebre que le podamos presentar al Señor durante este tiempo de la Navidad sea nuestro propio corazón, para que con un corazón así bien dispuesto nos maravillemos y nos gloriemos al tener con nosotros a ese niño Jesús que ha nacido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y así, con esta misma alegría y con este mismo espíritu de fe que nos trae el tercer domingo del Adviento, vamos a continuar entonces con el tema que ya nos ha ocupado una serie de catequesis anteriores, tema este muy importante porque es la esencia de nuestra comunicación con Dios, la oración. Ya hemos meditado entonces acerca de lo que es la oración y ciertas generalidades que compartíamos a manera de reflexión también. Ya hemos tomado las Sagradas Escrituras para encontrar allí diferentes formas de oración que nosotros como cristianos católicos tenemos desde hace ya 2000 años y que seguimos entonces utilizando como la única y verdadera iglesia que Jesús ha fundado. Ya hemos mencionado ciertas diferencias entre la forma de oración de nosotros como los verdaderos cristianos y los hermanitos protestantes, que lamentablemente pues no son cristianos, al menos no cristianos verdaderos. Y la semana pasada comenzábamos la última parte de este tema acerca de la oración, que es la apologética de la oración cristiana católica, es decir, desde la Biblia les vamos a enseñar a ustedes a que defiendan su forma de orar. De manera especial esta forma de orar que los hermanitos protestantes odian profundamente, que es la oración en la que nosotros recitamos o rezamos fórmulas de oración que ya están escritas anteriormente y de las cuales dicen ellos no tienen valor porque son simples repeticiones, vanas repeticiones, como encuentran ellos entonces en su mala traducción de esa Biblia chafa, pirata, made in China, que tienen ellos, que es la Reina Valera. Comenzábamos ya desde la semana pasada entonces presentando las dos grandes críticas o las dos grandes objeciones que los hermanitos protestantes tienen en contra de nuestra forma de oración como cristianos católicos, que mayormente se centra en rechazar, en despreciar, en insultar esta forma de oración tan hermosa y tan importante para nosotros, que es el Santo Rosario. Y decíamos que los hermanitos protestantes encuentran en su Biblia en Mateo 6, del 7 al 8, Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 8, este pasaje que por la misma forma en la que fue tan mal traducida, los lleva pues a ellos a llenarse de mucha confusión.
y como después se dejan guiar por el Espíritu, pero no el Espíritu de la verdad plena, como lo tenemos nosotros los cristianos católicos y que Jesús prometió ya en Juan 16:13 a su iglesia, no a cualquier iglesita, changarrito, sectica por ahí, sino a su iglesia. Ellos están regidos, guiados por el Espíritu, pero el espíritu de la mentira, el espíritu del padre de toda mentira, que es Satanás, como lo encontramos en Juan 8:44. Por eso es que ellos entonces, a la confusión que ya tienen, le suman su adoración al padre de toda mentira, que es Satanás, y por eso es que terminan así de perdidos, insultando, odiando la Santa Iglesia Católica, odiando nuestra forma de oración, odiando la mujer a la que nosotros recordábamos con tanto cariño hace un ratito, que es a nuestra Madre, la Virgen Santísima, y por tanto odiando también el rosario. Dice así el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos del 7 al 8, en la traducción de los hermanitos protestantes, la versión chafa de la Reina Valera. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así dice este versículo 7 del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Y muchos pastores protestantes que ya se van acercando poco a poco a la verdad y que ya han reconocido que esa Biblia que utilizan ellos desde el año 1827, cuando las Sociedades Bíblicas Unidas sacaron 7 libros de lo que ya era la Biblia protestante, pero que hasta ese año tenía 73 libros como la Biblia católica, y que siguieron utilizando entonces los hermanitos protestantes de casi todos estos changarritos de estas 70,000 sucursales del infierno, que son cada una de estas sectas protestantes. Muchos pastores protestantes que ya se van acercando a la verdad, miran en esa Biblia la peor de las traducciones que pudiera un, entre comillas, cristiano utilizar. Sin mencionar pues que la más mala de todas es la de los hermanitos testigos de Jehová, que es la versión del Nuevo Mundo, que ellos la han modificado para que la Biblia coincida con sus enseñanzas, que van cambiando año tras año y que van alejando a estos pobres seguidores, los hermanitos testigos de Jehová, a profundidades del infierno, podríamos decir, cada vez más oscuras y más lamentables, a través precisamente de esta misma Biblia. Pero muchos hermanos protestantes, pastores protestantes, han salido en redes sociales como YouTube, por ejemplo, a declarar que ellos utilizan la Biblia católica, y una de las mejores Biblias que tenemos los cristianos católicos, que es la Biblia de verdad, la Biblia original, la Biblia que nació con 73 libros y que no recorta ni limita la palabra de Dios, es la Biblia de Jerusalén. Y en la Biblia de Jerusalén, el versículo 7 de ese mismo pasaje de Mateo capítulo 6 dice lo siguiente: y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. La Reina Valera dice que piensan al orar no uséis vanas repeticiones. Y lo que nos dice la Biblia de Jerusalén es: no charléis mucho. Al orar, no charléis mucho. Y ellos dicen: no uséis vanas repeticiones. Entonces, esa traducción, más el estar inspirados por el padre de toda mentira, que es Satanás, los ha llevado a ellos entonces a afirmar que la oración, cuando se hace rezando, repitiendo, recitando fórmulas que ya están previamente escritas, no tiene valor, ¿sí? Es la primera de las grandes objeciones que tienen ellos, pues, cuando dicen que nosotros estamos usando vanas repeticiones, y que en el usar nosotros vanas repeticiones es cuando estamos entonces actuando mal. La segunda objeción o la segunda crítica de los hermanitos protestantes es la que se refiere al hecho de que nosotros no todas las oraciones que hacemos las elevamos a Dios espontáneamente, sino que seguimos fórmulas que ya están escritas previamente, como los salmos, por ejemplo, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, el Credo, etcétera. Dicen ellos que esta forma de oración tampoco es válida, porque nosotros estamos simplemente repitiendo
cosas que ya están escritas por alguien más y no estamos nosotros elevándole a Dios nuestras propias palabras en la oración. Decíamos en respuesta a estas dos objeciones de los hermanitos protestantes que Jesús, como los judíos lo hacían también, oró rezando, es decir, recitando de la misma manera que nosotros los católicos lo hacemos. Jesús también oró recitando los salmos. Jesús cantó los salmos, los recitó en las grandes solemnidades de la fe judía. Jesús aparecía entonces también orando como nosotros los católicos, que recitaba Jesús como judío, al igual que lo hacemos nosotros los católicos, oraciones que ya estaban escritas. Y más aún, decíamos también cómo Jesús mismo nos enseñó y nos mandó a orar repitiendo. Luego, la enseñanza de los hermanitos protestantes en ese sentido, cuando nos critican a nosotros en relación con nuestra fe, porque repetimos fórmulas de oración que ya están previamente escritas, no tiene valor, porque bíblicamente no solamente personajes bíblicos como tal, sino el mismo Jesús oraron de la misma forma. Entonces Jesús, como decíamos, como todos los judíos, oró rezando con los salmos. Al hacerlo, Jesús también utilizó entonces oraciones y fórmulas que otras personas, los salmistas, habían dejado escritas desde muchos siglos atrás. Y al repetir los salmos, Jesús estaba orando a la manera como nosotros los católicos hacemos, rezando, recitando. Uno de los grandes problemas de nuestros hermanos protestantes en lo que a la oración se refiere es que cuando nos critican y atacan a los católicos por nuestra forma de orar, ellos afirman que rezar no es orar, sino repetir como loros oraciones que ya han sido escritas antes por alguien más. Pero la verdad es que nosotros no oramos como loros, sino que como también lo hizo el mismo Jesús, nosotros repetimos las palabras de los salmos y demás oraciones inspiradas por Dios y vamos meditando en el contenido de esas oraciones o en los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso justamente es lo que hacemos cuando rezamos el Santo Rosario. No estamos repitiendo como loros, como ellos dicen pues cuando se llenan de odio contra nosotros, sino que estamos meditando en los misterios centrales de nuestra santa fe cristiana católica. Los hermanitos protestantes odian a la Santísima Virgen María y decíamos la semana pasada que cuando escuchan ellos el nombre de la Virgen María se ponen a actuar como esta mujer poseída de la película del exorcista. Así se ponen ellos cuando escuchan el nombre de la Virgen María y por tanto odian el rosario porque piensan que el rosario es una oración que nosotros le dirigimos a la Virgen María o que el rosario es una oración que tiene como centro de nuestra fe a la Virgen María. Y eso es falso, porque basta con mirar los misterios que nosotros contemplamos en el rosario para darnos cuenta que el rosario es una oración profundamente cristocéntrica, es decir, es una oración que tiene a Cristo como centro de nuestra fe y como objeto de nuestra oración. Nosotros alabamos, adoramos, glorificamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo junto con la Santísima Virgen María cuando rezamos el rosario. Dicho en otras palabras, la Virgen María ora el rosario con nosotros para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero eso los protestantes no lo saben. Ellos no lo saben y además de que no lo saben, como se dejan guiar no por el espíritu de la verdad plena, sino por el espíritu del padre de toda mentira que es Satanás, es que terminan ellos entonces afirmando cosas tan falsas como que la oración de nosotros los católicos es una oración en la que nosotros adoramos a la Virgen María, lo cual entonces no es falso, es una calumnia, es una gran mentira que ellos están lanzando en contra de nosotros. Nos difaman, nos calumnian, llenos del odio que les siembra en sus corazones el padre de toda mentira que es Satanás. El rosario es una oración que nosotros hacemos junto con la Santísima Virgen María para adorar, glorificar, alabar al Señor al contemplar entonces los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
que es el centro de nuestra fe. No solamente el Santo Rosario, sino toda la vida de nosotros como cristianos católicos. Es una espiritualidad, una forma de oración, es una vida cristiana verdadera, profundamente cristocéntrica. Cristo es el centro. Nuestro Señor Jesucristo es la razón de ser de nuestra vida cristiana. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Tomamos el nombre de Cristo. Pero eso los protestantes pues no lo saben, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros oramos el Santo Rosario, no nos dedicamos simplemente a repetir y a repetir como loros. Nosotros lo que hacemos es, mientras vamos haciendo estas oraciones, vamos meditando en los misterios de la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El otro gran problema de los hermanitos protestantes es que no saben lo que significa rezar. Ellos nomás escuchan al pastor mentiroso de sus changarros cuando afirman que rezar no es orar, y entonces ya comienzan a repetir, ahora sí como loros, esa gran mentira. Pero no saben ni siquiera el significado de la palabra rezar. Pues hoy se la vamos a revelar a estos pobres pastores protestantes, guías ciegos que guían a otros pobres ciegos y que van a terminar todos juntos en el hueco, en el abismo. La palabra rezar proviene de una expresión latina que significa recitar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es el diccionario oficial para nuestro lenguaje español, para el lenguaje que nosotros hablamos, define rezar como dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. ¿Qué se dirige a Dios o a las personas santas? Según este diccionario oficial de nuestra lengua, oraciones de contenido religioso. Orar incluye, por supuesto, rezar, porque rezar es una forma de orar dirigiéndole a Dios o a las personas santas oraciones con contenido religioso. Por tanto, cuando nosotros rezamos, no estamos haciendo otra cosa que orar. Y Jesús mismo, como ya lo hemos dicho antes, cuando recitaba los salmos, lo que estaba haciendo era utilizar una de las formas de oración permitidas para rezar. Dicho en otras palabras, Jesús oraba rezando, como nosotros los católicos. ¿Jesús qué era? Católico. Jesús era católico. Los protestantes también lo eran. Por eso, Primera de San Juan capítulo 2, versículo del 18 al 19, cuando habla de los anticristos, dicen que ellos estaban con nosotros, pero no pertenecían a nosotros, no eran de los nuestros. ¿Pero de dónde salieron? De nosotros. Salieron de nosotros. Sus mismas palabras los condenan. Ellos no perseveraron en la fe cristiana católica, que es la fe cristiana verdadera, sino que se dejaron arrastrar por el padre de toda mentira y se hicieron entonces anticristos, aunque se autoproclamen pues ellos cristianos, ¿no? Es interesante porque en relación con estos cambios tan drásticos en la vida de las personas, pensemos por ejemplo en el demonio. El demonio era un ángel, pero cuando le dio la espalda a Dios, se convirtió en lo que es, en un demonio. Pensemos por ejemplo en Judas Iscariote. Judas Iscariote era un apóstol de Cristo, y cuando le dio la espalda a Jesús, se convirtió en un traidor. Los protestantes eran cristianos verdaderos, eran católicos, pero cuando le dieron la espalda a la iglesia de Cristo, se convirtieron en anticristos. De tal manera entonces que no pueden ellos decir que son cristianos a la vez que odian y detestan a la iglesia que Jesús fundó y le hacen competencia a esa iglesia con sus mismos changarritos, ¿cierto? Los católicos no creemos que el problema sea la repetición en sí misma, y la Biblia nos lo comprueba, nos lo demuestra, que el problema no es la repetición en sí misma. Jesús nos recuerda que él mismo oró repitiendo las mismas palabras cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículos del 43 al 44, nos dice lo siguiente. Volvió otra vez Jesús, ¿no? Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Jesús
oraba repitiendo. Las tales vanas repeticiones de las que hablan los hermanitos protestantes cuando malinterpretan y cuando traducen mal en esa Biblia chafa de malísima edición que es la Reina Valera, y que por eso se dejan confundir cuando hablan allá de vanas repeticiones. No se refiere a la oración de nosotros como cristianos católicos, que es una oración en la que se repite, y la prueba es que el mismo Jesús oraba también repitiendo. ¿Repitiendo qué? Las mismas palabras de su oración. Y un testimonio similar nos lo ofrece Marcos 14:39, en la misma escena de la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Ahora, el hecho de que Jesús repitiera las mismas palabras varias veces al orar, ¿será que hace su oración vana? ¿Estaba Jesús cayendo en lo que dicen los protestantes allá con su Biblia chafa de la Reina Valera? ¿Estaba Jesús cayendo en vanas repeticiones? De ninguna manera. Los mismos ángeles en el cielo repiten día y noche las mismas palabras de alabanza a Dios, y no vamos a acusarles tampoco a ellos de orar usando vanas repeticiones. Encontramos primero en Isaías 6, del 2 al 3, lo siguiente: unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. En el cielo, los ángeles oran glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Los protestantes no van a poder ir al cielo entonces. Bueno, ya de hecho no pueden irse al cielo si son protestantes. Van a necesitar primero convertirse aquí en la tierra o pasarse un buen ratito en el purgatorio, purificándose de todas sus herejías y de todo su odio antes de poder pasar al cielo. No van a poder entrar como protestantes. Pero cuando lleguen a entrar, se van a morir de la rabia otra vez, porque van a encontrar a los ángeles orando como los católicos, repitiendo. El mismo testimonio lo encontramos en el libro del Apocalipsis, en la visión que tiene el apóstol San Juan, que la encontramos en el capítulo 4, versículo 8, y dice así: los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten, sin descanso, día y noche: Santo, 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 Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Imagínense un protestante en el cielo escuchando a los ángeles que repiten sin descanso, día y noche, una oración. Piden que los manden para el infierno, más bien a estar allá al lado del papá que los fundó, ¿cierto? De don Satanás. En el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos del 51 al 90, vemos el famoso cántico de los 3 jóvenes que fueron lanzados en el horno. Y este himno está lleno de repeticiones. Tristemente, esto es uno de los pasajes que los protestantes retiraron de sus Biblias Reina Valera en 1827. Antes de 1827, antes que las Sociedades Bíblicas Unidas retiraran los 7 libros deuterocanónicos y algunos otros pasajes del libro de Esther y de este libro de Daniel, este himno estaba en sus Biblias, pero ya no está. Pero para nosotros que sí tenemos la Biblia cristiana católica, que es la Biblia verdadera, vamos a maravillarnos con este pasaje de Daniel 3, del 51 al 90, en el que hay una gran cantidad de repeticiones, no vanas repeticiones, oración, palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo, oraciones llenas de poder, porque las repeticiones no las condena la Biblia, como enseñan estos embajadores del demonio, que son todos estos pastores protestantes, que lo que están es ávidos, deseosos, ambiciosos, llenos de codicia por los diezmos. Dice así Daniel 3, 51 al 90. Entonces los 3 jóvenes a coro se pusieron a cantar, glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno, y diciendo: criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Y comienza entonces este pasaje hermosísimo de Daniel 3, del 51 al 90, poniendo en labios de toda la creación la bendición al Señor, repitiendo esta fórmula de bendición muchas veces. Cada criatura de la creación es tenida en cuenta en este hermoso himno en el que se glorifica a Dios, repitiendo. Y al final entonces dice allí algo que llena de mucho coraje también a los pobres hermanitos protestantes: sacerdotes del Señor, perdón, sacerdotes del Señor, aquí estamos nosotros. Bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Y otra que les llena de mucho coraje, porque ellos dicen que solamente santo es Dios. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ya saben ustedes entonces por qué los protestantes retiraron este pasaje de sus Biblias, ¿no? Porque habla de sacerdotes y ellos no tienen. Porque habla de santos y ellos no tienen. Ananías, Azarías y Misael, que son los tres jovencitos que fueron arrojados al horno, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Este pasaje entonces está lleno de una inmensa cantidad de repeticiones, oraciones que se repiten y no son vanas repeticiones, como estos sinvergüenzas pastores protestantes enseñan a sus pobres seguidores que son ciegos guiados por otros ciegos. De la misma manera, el Salmo 136 está conformado por una oración que se repite, ojo, 26 veces como reconocimiento de la misericordia de Dios al contemplar la historia de la salvación desde la creación hasta el establecimiento del pueblo de Dios en la tierra prometida. 26 veces. Y este pasaje sí está en las Biblias chafas de la Reina Valera, de los protestantes. Ahí sí está, ahí la pueden buscar y me dicen mentiroso pues. Mentirosos ustedes que le siguen al padre de toda mentira, que es Satanás, ¿cierto? Pero busquen allá en la Biblia. Vayan pues ustedes, también ustedes hermanitos protestantes, y busquen a ver si estoy mintiendo. Salmo 136, 26 veces se repite la misma fórmula de oración. Miren pues. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Y sigue entonces el pasaje contemplando toda la historia de la salvación, de manera especial la historia patria del pueblo judío, que es la que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, para reconocer que grande y eterna es la misericordia del Señor. Y esta fórmula entonces se repite 26 veces y termina diciendo el último versículo: dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. 26 veces el salmista repitió la misma fórmula de bendición. Y dirá cualquier pastor protestante sin vergüenza, deseando los diezmos que les llenen sus bolsas: gloria a Jehová, aleluya, son vanas repeticiones. Y no sabe que la Biblia también tiene muchas oraciones que se repiten sin ser vanas repeticiones. Así también como el Salmo 136, encontramos el último salmo de la Biblia, que es el Salmo 150, que aunque solo tiene 6 versículos, invita a alabar no a Jehová, a Yahvé. Y ya les cuento por qué. Y para hacerlo, para alabar no a Jehová, sino a Yahvé, repite la misma fórmula de oración 11 veces.
Y dirá uno de estos sinvergüenzas, van a repeticiones. Ajá. Y cuando te pasan un billetito tras otro, eso sí no son vanas repeticiones de los billetes que te pasan, no, sinvergüenza. Aleluya, así comienza el salmo, ¿eh? Aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su firmamento. Y me salto hasta el versículo final, ahorita lo vamos a leer todo, pero por el momento me salto al versículo final, que es el que dice, todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. En dos ocasiones, al inicio y al final, este salmo nos invita a alabar no a Jehová, a Yahvé, porque es que resulta que el nombre de Dios no es Jehová, es Yahvé. Por eso, aleluya, alaben al Señor, alaben a Yahvé, aleluya, aleluya, Yahvé, no aleluya, aleluya Jehová, alaben a Jehová, no. Hasta los mismos pastores protestantes en sus changarritos no gritan aleluya, 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 no, aleluya, aleluya, Yahvé. Y todavía son tan mensos, ay, tan mentirosos, que siguen diciendo que el nombre de Dios es Jehová. Ni saben. Guías ciegos guiando a otros ciegos. Ahora sí vamos a leer este salmo tan hermoso que apenas tiene 6 versículos, pero repite la misma fórmula de bendición, la misma oración 11 veces. Aleluya, aleluya, ve, ¿cierto? Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya, aleluya, ve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si la misma Biblia está llena de pasajes en los que los personajes sagrados que incluyen al mismo Jesús oraron utilizando los salmos y otras oraciones que ya estaban escritas anteriormente, y más aún, si el mismo Señor Jesús nos mandó y nos enseñó a orar repitiendo la oración que Él compuso para nosotros, que es la oración del Padre Nuestro, oración esta que ya encontramos como mandato del Señor allá en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 11, y que lo encontramos después también como enseñanza de Jesús cuando uno de sus discípulos le pide que les enseñe a ellos a orar, no a rezar, no a repetir como loros. Señor, enséñanos a repetir como loros, como Juan enseñó a sus discípulos. No, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús no les dijo, cuando ustedes oren, digan gloria, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aquí sí hay poder, gloria a Jehová, alaben lo que vive, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos pactan con $500? ¿Cuántos dan $1000? ¿Cuántos le dicen amén al Señor? No. Lo que el Señor Jesús les dijo a los apóstoles para responder a esa súplica de uno de sus discípulos fue, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera. Y eso está en Lucas capítulo 11, versículos del 2 en adelante. Si así queda claro entonces que Jesús mismo como judío oró repitiendo palabras que ya estaban escritas por alguien más, y si de la misma forma estamos seguros que Jesús oró como nosotros los católicos, repitiendo varias veces las mismas oraciones que le presentaba él con mucho amor al Padre, si los salmos eran estas fórmulas que se repetían en toda la liturgia y en las formas de oración judías, en la liturgia judía, en la espiritualidad de los papás y de sus hijos, en la oración que elevaban pues en la iglesia doméstica, que era el hogar de cada uno de ellos, queda claro entonces que la Biblia no se opone ni a que nosotros tomemos fórmulas que ya están escritas previamente y que las hagamos nuestras en nuestras oraciones, y que tampoco la Biblia condena o rechaza las repeticiones como una forma de oración. Nosotros, como cristianos católicos, cuando hacemos oración, independiente de si es una oración espontánea,
similar a la que compartimos pues con los hermanitos protestantes, o cuando lo hacemos a través de la oración vocal repetida, que es cuando recitamos las fórmulas que ya están escritas como los salmos, el Padre Nuestro, que nos lo enseñó el mismo Señor Jesucristo, el Ave María, la Salve, todas estas oraciones tan hermosas y tan valiosas para todos nosotros. Nosotros estamos elevando oraciones que son muy valiosas y muy poderosas, inclusive a Dios, cuando esas oraciones las rezamos con fe y ponemos todo nuestro corazón y nuestra atención en aquello que le decimos a Dios en nuestras oraciones. Ya nosotros preguntábamos unas semanas atrás en relación con el Padre Nuestro, que está en la Biblia protestante también. Eso hace parte del Nuevo Testamento, de las chafas estas Biblias de la Reina Valera y de la edición del Nuevo Mundo. Ahí está el Padre Nuestro como mandato y como enseñanza de Jesús para nosotros. Y ya nosotros nos preguntábamos, pues, ¿por qué será que ningún pastor protestante le enseña a sus fieles a que oren con el Padre Nuestro? ¿Por qué se inventan los mismos pastores protestantes sus propias formas de orar cuando Jesús ya nos enseñó cómo orar? ¿No les parece muy interesante eso? Y hasta muy, muy curioso. Los pastores protestantes se inventan su forma de orar. Yo decreto, yo declaro, en el nombre de Jehová, yo ordeno, yo declaro, yo mando. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? En el nombre de Jehová, te expulso enfermedad del cuerpo de esta persona, te expulso crisis económica, te expulso infidelidad. Vénganse acá los diezmos, las colectas y las ofrendas, y expulso todas estas cosas para que me traigan todo el dinero que ustedes tienen. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso no aparece, ¿cierto? Lo que sí aparece es el Padre Nuestro, pero ellos curiosamente no lo oran, no lo rezan, es decir, no lo recitan como Jesús nos mandó. Si el problema a la hora de escuchar las objeciones de los hermanitos protestantes, si el problema entonces no es el de las repeticiones, porque Jesús oró repitiendo, en el cielo los ángeles oran repitiendo, sin descanso noche y día. Si nos enseñó Jesús a nosotros también a orar repitiendo, queda claro entonces que repetir en la oración no es el problema. Si el mismo Jesús utilizó fórmulas que ya están escritas previamente y si él mismo nos mandó a que las usáramos cuando nos enseñó el Padre Nuestro, queda claro entonces que el problema no es tampoco el que nosotros no simplemente oremos de forma espontánea como lo hacen los hermanitos protestantes que piensan que esa es la única forma válida de oración. Entonces, ¿cuál será el problema? El problema es que los hermanitos protestantes caen en el gran error de interpretar las Sagradas Escrituras a su propia conveniencia, según su propia capacidad, según sus propios intereses. Y ya nosotros hemos encontrado y hemos meditado en numerosas ocasiones que San Pedro en la Santa Biblia e inclusive también en la Biblia de ellos, por más que ellos no tienen a Pedro como su líder, como su papa, como su pastor, una falta muy grave también, porque Jesús lo estableció a él, lo instituyó a él como pastor. Por más que ellos no tienen a Pedro entonces como su pastor, sí tienen en su Biblia las cartas de San Pedro en las que se nos enseña la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tienen allá muy clarito las dos ocasiones en las que San Pedro está diciéndonos que nosotros no podemos interpretar las Sagradas Escrituras por nuestra propia capacidad y con nuestros propios intereses. El primero de ellos lo encontramos allá en el capítulo 1 de la carta de San Pedro, de la segunda carta de San Pedro, en la que se nos está hablando entonces acerca de esa prohibición a que interpretemos las Escrituras a nuestra propia voluntad. Dice allí: ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Eso está en segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Y rápidamente nos vamos al capítulo 3 de esa misma carta de San Pedro para encontrar entonces la misma prohibición
que nos está dando el apóstol de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice entonces, lo escribe también en todas las cartas, se está refiriendo a San Pablo, en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Eso está en segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y allí entonces queda claro la prohibición de Dios, del Espíritu Santo, porque la Biblia es palabra de Dios, para que las personas no interpretemos la Biblia a nuestra propia conveniencia. Vamos a hacer una pausa en este tema, invitándolos a que sigan regocijándose en la presencia del Señor, que se sigan gozando con la salvación que ya se acerca a nosotros y con la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.